pasa en Rusia? Es que Putin no quiso ser menos que Bukele, entonces por eso quería sacar parecido y bueno, nada. También otro 87% en elecciones que sí, claramente a los parámetros de medición de nuestros países Sí. no son democráticas, porque no se está dando una competencia real entre otras fuerzas políticas. Claro. Así que aparte de algunas cuestiones de reelecciones y algunos términos constitucionales que no están previstos por nuestras constituciones y que bueno, que en Rusia modificaciones mediante sí, la realidad es que tenemos Putin para rato otra vez, así que algunas variables y algunas cuestiones que veníamos viendo a nivel internacional, especialmente en torno a la guerra con Ucrania, van a seguir ahí y desarrollándose de la misma manera. Hay una cuestión sociológica, diría yo, de Rusia, y en esto nos diferenciamos mucho también como estados. No hay hoy una demanda, y si la hay, la callan muy bien, de los propios rusos de algún cambio de sistema político. Claro. O sea, es decir, ellos están cómodos hoy en día con esto que tienen y bueno, y les funciona. Es un poco analizar y entender la historia de Rusia. Rusia siempre ha tenido gobiernos autocráticos, más bien de corte autoritario. Han sido la URSS con gobiernos de este tipo durante casi la totalidad del siglo XX. Antes de eso tenían los zares. Yo creo que democracia como tal han tenido en la década del 90 y hasta mediados de los 2000 y nada más. O sea, entonces es una historia, como diría, hasta previsible en ese sentido. Insisto, estamos midiendo desde parámetros occidentales. Los rusos tienen otras cabezas. En lo que impacta para nosotros, que por ahí es un poco más importante que cuestiones domésticas de Rusia, que al fin y al cabo ellos resolverán de la manera que les parezca mejor y cuando les parezca mejor también. Y lo que decía, bueno, la guerra de Ucrania, que no parece hasta ahora tener un final, o sea, sigue estirándose. Putin habló en su discurso de triunfo, por llamarlo de alguna manera, de la nueva Rusia, refiriéndose a las zonas anexadas de Ucrania, claro. Por lo cual volvemos a tener una situación como la de Crimea, en donde si bien es un referéndum que se hace ilegal y esto, bueno, son zonas que se anexan también de forma ilegalmente de acuerdo al derecho internacional, el poder que tiene Rusia hoy como Estado hace que en la práctica lo sean, digamos, claro. Sigan siendo Rusia. Y esta cuestión es muy difícil de contrarrestar para un país como Ucrania, que en el sistema internacional está lejísimo del poder que tiene Rusia, aún con el apoyo de las potencias occidentales. Sí. Entonces, esta cuestión de Ucrania desmembrada me parece que va a ser ya un hecho quizás no reconocido jurídicamente hablando, pero en la práctica sí. Las sanciones a Rusia, esto lo hemos charlado, le han afectado muy poco a nivel internacional, por lo cual su economía sigue con normalidad, sigue desarrollándose. La mayoría de los países, inclusive los europeos, han flexibilizado el tema del gas por necesidad. Otros países también ya han dejado de lado las mismas sanciones por una cuestión de practicidad en el comercio internacional, por lo cual diría toda esta guerra que se extiende tiene esta particularidad de que en cuanto a la afectación del comercio internacional ya no está sucediendo, claro. Que por ahí podría ser donde más presión, claro. Sí, o donde más presión se reciba. De hecho ya muchos focos se está trasladando a Medio Oriente y hacia otros conflictos más recientes, especialmente entre Israel y Palestina. Es como que esa parte se calmó totalmente, claro. En la agenda internacional. Ya pasó lo más grueso, ¿no? Claro, y en realidad para la gente implicada sigue siendo tan grave como el primer día, claro. O sea, no cambió nada eso. Lo que decimos siempre, lamentablemente el ciudadano a pie el que sufre las consecuencias de estas decisiones. Entonces, bueno, esto, mantenerlo ahí, hay una cuestión que eventualmente Europa va a tener que resolver, que es un interlocutor con Putin que hoy no lo tiene, eventualmente era Merkel. Sí. Y bueno, obviamente todos merecemos descansar y Merkel tenía una muy merecida jubilación después de más de, yo creo que fueron casi 15 años en el poder. No han logrado esta cuestión de balance de poderes, o sea, ya era la que mediaba entre Estados Unidos y Rusia. Hoy no hay una persona que haga eso. El rol quizás lo debería cubrir Emmanuel Macron, pero es muy joven en el sentido de que le falta rodaje político, exactamente. El canciller nuevo de Alemania, en comparación a Angela Merkel, yo creo que no es por
porque él sea un mal canciller, sino que al compararlo con alguien que fue tan bueno previamente, es como que no luce. Es muy difícil llegar a llenar los zapatos. Es muy difícil continuar después de alguien que ha cumplido también el rol, siempre. Y en toda institución, no solamente en un gobierno. Seguro. Entonces hay un par de cuestiones complicadas. Obviamente celebrado también por líderes políticos como Orbán de Hungría, que las figuras de Putin les sirven porque son apoyos, son lugares donde mirar. Giorgia Meloni ha tenido ya un tirón de oreja a la Unión Europea por ser más afín a Putin por ahí que otras cuestiones, la primera ministra italiana. Así que hay ahí toda una serie de fichas de poder que tienen que reacomodarse, que yo creo que ya toda Europa da por hecho la reelección de Putin, no me parece que sea algo que haya sorprendido, pero sí ha llegado el momento de dejar de procrastinar cierto orden o cierta nueva vigencia que hay que darle a esas relaciones, sobre todo para tratar de cerrar la guerra, que me parece que ya sería momento. Lamentablemente esto también lo hablamos siempre, hay gente que se beneficia de estas situaciones y que obviamente hace lobby para que continúen. Lamentablemente es así. Entonces también eso, pero bueno, me parece que con un poco más de presión internacional y cerrando algunos frentes que están abiertos, hay cierta posibilidad de pacificar un poco, si más no sea para que la gente tenga una vida normal, porque en realidad de eso se trata, de una vida normal, nada más. Así que bueno, estas elecciones en Rusia, para cerrar, dato de color, las elecciones en Rusia duran 2 días, pues se votó todo el sábado y todo el domingo. Tienen un sistema semipresidencialista, es decir, que ellos tienen un presidente y un primer ministro, que la cabeza del Ejecutivo digamos, está dividida en dos partes. Más allá de eso, el presidente, que es Putin en este momento, utiliza absolutamente todo, la figura del primer ministro es meramente decorativa, y siguen teniendo la Duma, que es como se le llamaba al Parlamento en su momento, desde la primera creación, antes inclusive de la Unión Soviética, cuando se intentaba flexibilizar el régimen zarista, que era una monarquía absoluta. Juanpi, gracias por ayudarnos a entender esta realidad, ¿no?, que ocurre en otra parte del mundo. Salir un ratito de nuestros problemas, que son bastantes, ¿no?, Varios. en Argentina. Nos encontramos la semana que viene. Hasta la semana que viene.